Muy buenas a todos, gente de YouTube. Mi nombre es Carlos Antonio Polo Sánchez y soy universitario de la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy vamos a estar viendo lo que serían dos diagramas muy importantes en el mundo de la programación y a la vez que están muy relacionados uno con el otro. Vamos a estar viendo lo que es el diagrama de clases y el diagrama de objetos. Así que sin más que decir, vamos a empezar con lo que sería el diagrama de clases. ¿Qué es un diagrama de clases? Bueno, un diagrama de clases es una representación de ideas de distintos objetos que están relacionados unos con otros. Vamos a estar viendo primero lo que sería una clase. Afortunadamente la herramienta de Draw.io, que es la que vamos a usar aquí adelante, es una página de internet, es una herramienta totalmente en línea que no requiere de instalación, solo se necesita entrar a la página, a su página, y puedes empezar a diseñar. Entonces aquí tenemos dentro de lo que sería UML la capacidad de poder crear una clase junto con lo que ya sería una base de cómo se crea. Para ejemplificar cómo sería una clase, vamos a empezar hablando de lo que sería una persona. ¿Sí? Vamos a tener una clase persona. El mero hecho de que ya exista una clase persona significa que dentro de nuestro programa van a existir muchas personas. Pueden existir ya sea una o varias a la hora de estar llenando información. Entonces, primero vamos a estar viendo lo que son los atributos y luego los métodos. Muy bien, entonces empezando por lo que serían los atributos. ¿Qué tiene una persona? Una persona tiene un nombre, y este nombre tiene un tipo de dato. En el caso de un nombre, como podría ser Juan, Juan es una cadena de caracteres, entonces sería un dato de tipo string. Ahora aquí al principio, como pueden ver este signo de suma, esto es lo que sería la visibilidad de la variable de la clase. Existen tres tipos de visibilidad. Primero tenemos lo que sería la visibilidad pública, que es con un signo de suma, que significa que se puede ver y editar desde cualquier clase. También tenemos la protegida, que solamente puede ser vista y editada desde dentro de la misma clase o una clase hija por herencia. Y ahora vamos a estar viendo lo que sería una clase privada, que solo puede ser vista y editada dentro de su misma clase. En la mayoría del tiempo se utiliza dentro de las clases lo que sería la clase privada y se utilizan distintos métodos en el interior de la clase para poder ver toda la información que se tiene dentro de los atributos. Bueno, ahora vamos a ver qué más tiene una persona. Una persona tiene un número de CI, que es un número de registro. En este caso vamos a poner 8468971. Veamos, ese sería un número de registro, un ejemplo de número de registro, y eso sería un número entero. ¿Qué más puede tener una persona? Una persona puede tener un teléfono, ya sea por ejemplo este número de aquí, lo cual es un tipo de variable entero. Entonces vamos a volver a colocar int para referirnos a una variable de este tipo. Ahora vamos a estar viendo los métodos. Un método se compone de tres partes: el nombre del método, su requerimiento de entrada y su tipo de salida. En este caso vamos a tratar de hacer un ejemplo con lo que sería mostrar el nombre. Con eso vamos a estar mostrando el nombre de la persona, y como el nombre de la persona es una cadena, nos va a estar mostrando una cadena de caracteres. Muy bien, esto es lo que sería una clase. Ahora vamos a estar moviendo de aquí clases que yo ya tenía preparadas con anterioridad para explicar las relaciones entre las distintas clases.
Entonces vamos a empezar por esto. Una persona puede ser un estudiante. ¿A qué me refiero? A que un estudiante tiene tanto un nombre, un CI y un teléfono. Ser estudiante no lo excluye de ser persona. Por lo tanto, vamos a estar viendo lo que sería la herencia. La herencia se muestra con lo que sería una flechita que apunta desde la clase hija, que es la clase menor, a la clase padre. La clase padre le va a estar heredando, como el nombre indica, sus atributos a la clase estudiante. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, tomáramos todo esto y lo colocáramos aquí. Básicamente sería como hacer eso. Esto nos sirve cuando tenemos varias clases hijas. Imagínense que también hubiera una clase docente. La clase docente, de la misma manera, estaría apuntando a la clase persona, porque ser docente no lo excluye de ser persona. Entonces termina heredando todos los atributos de la clase persona. Ahora vamos a suponer que este estudiante se está inscribiendo en una clase. ¿Sí? Vamos a estar viendo lo que sería la agregación. Vamos a utilizar de aquí, dentro de lo que sería UML, esta flechita con un rombo al final, blanco. Esto de igual manera tiene que apuntar a la clase superior. Ahora les voy a explicar qué significa. Tenemos que uno o varios estudiantes pertenecen a lo que sería una clase. ¿Sí? Son algo que existe dentro de una clase. Una clase, digamos, la clase de programación, tiene varios estudiantes. Todos ellos están dentro de una clase. Y ahora vamos a estar viendo algo similar, pero no igual, a lo que sería la agregación, que es la composición, para lo cual tenemos aquí lo que sería carrera. Lo vamos a colocar aquí arriba. ¿Qué significaría? Que dentro de una carrera existen varias clases. Sí, digamos, dentro de la carrera de informática existe la clase de cálculo, la clase de estadística, la clase de programación. Existen distintas clases, distintas materias que se pueden usar. Yo estoy utilizando la palabra clase más que la palabra materia por el hecho de que existen distintos paralelos. En fin. ¿Cuál es la diferencia entre la agregación y la composición? Pues simple. Que la agregación, si por ejemplo la clase que tiene en su interior, podríamos decirlo así, a los estudiantes desapareciera, como por ejemplo se cierra la clase de cálculo porque no se pudo llenar el alumnado, todos los estudiantes que estaban dentro de la clase van a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque estos pueden estar dentro de otra clase y por lo tanto ser considerados estudiantes. También, no porque se haya cerrado una clase, van a necesariamente dejar de ser parte de lo que es la carrera. Entonces, también se conectaría con carrera. Ahora, la diferencia con el rombo negro es que si la superior dejara de existir, sus inferiores también van a dejar de existir. Por ejemplo, si la carrera de informática cerrara, todos sus estudiantes dejarían de ser estudiantes porque ya no serían parte de una carrera.
y tampoco existirían más clases. Si se cierra la carrera de informática, no existiría la clase de programación de la carrera de informática. Dejaría de existir. Y bueno, básicamente eso sería cómo se realiza un diagrama de clases. Ahora vamos a pasar a ver lo que sería un diagrama de objetos. Ahora, continuando con lo que sería el diagrama de objetos, vamos primero a ver qué es un diagrama de objetos. Un diagrama de objetos es un caso específico del diagrama de clases. Esto nos puede servir para lo que sería, primero, ver casos específicos del diagrama de clases, probar que las reglas funcionen, probar que las reglas definidas en el diagrama de clases funcionen, y para explicar a gente que no está muy entendida en el tema con un caso particular de lo que sería del diagrama de clases. Así que vamos a empezar creando un objeto. También lo que sería nuestro programa de Draw.io nos da la opción aquí de objetos. ¿Sí? Entonces vamos a crear aquí un objeto. Y lo primero que vamos a estar viendo es que en la parte superior dice objeto tipo. ¿Esto a qué se refiere? Primero vamos a llenar lo que sería el tipo. El tipo es la clase que vamos a estar editando. En este caso vamos a estar creando una persona. Como hemos visto hace unos momentos, tenemos aquí la clase persona. Entonces vamos a crear a la persona Juan. Ahora, ¿qué tiene una persona? Una persona tiene un nombre, un CI y un teléfono. Entonces vamos a empezar a llenar primero un nombre con el valor de Juan, un CI con un valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un teléfono con un valor de 87654. Ahora, esto es un caso específico de una persona, parte de la clase persona. En este caso lo hemos llamado Juan, hemos llenado dos sus atributos. Ahora, existen fuentes en donde, comparando con lo que sería una estructura de clases, para empezar, existen distintas fuentes en donde los métodos también se colocan aquí. En la mayoría de fuentes que he consultado no se coloca lo que sería el método en la parte inferior como un tercer recuadro, pero hay mucha gente que lo hace, así que eso se lo va a dejar a decisión del modelador de los diagramas. Ahora, colocar lo que serían las restricciones, la visibilidad de las variables. Eso también, según lo que he visto, no se hace muy a menudo porque dentro del diagrama de clases ya está escrito esto y aquí solo estamos llenando datos. Entonces, tampoco lo vamos a llenar en esta ocasión. Para terminar con el ejemplo, he terminado de llenar distintos datos del diagrama de clases, distintos objetos. Los voy a estar colocando aquí. Tenemos tanto como Juan una persona, tenemos a la persona Ana. Juan y Ana son estudiantes. Aquí está llenado lo que sería estudiante. Ambos van a la clase de cálculo, que es parte de la carrera de informática. Sí, todo esto ya está llenado con anticipación. Y ahora, ¿cómo se conectan estos objetos? Se conectan con una simple línea recta, sin flechas, sin rombos, una simple línea que los une. Y una justificación de por qué se están unidos. En este caso vamos a colocar que Ana es una y Juan es un estudiante. Juan es un estudiante y Ana es una estudiante. Ambos van a su clase de cálculo.
Entonces vamos a conectar la clase de cálculo con Ana y la vamos a conectar con Juan. Vamos a colocar que están inscritos está inscrito. Ahora sí, está inscrito. O la justificación. Entonces tenemos que Juan está inscrito en la clase de cálculo y que Ana está inscrita en la clase de cálculo. Pero a su vez son estudiantes de la carrera de informática. Entonces hay que unir lo que sería informática con Juan y estudiante y a la estudiante Ana con la carrera de informática. De la misma manera, Juan está inscrito en la carrera de informática y Ana está inscrita en la carrera de informática. Básicamente esto es lo que sería un diagrama de objetos con su respectivo ejemplo. ¿Sí? Es una manifestación del diagrama de clases con un ejemplo de un caso específico, que es lo que tendríamos aquí. Bueno, si les ha gustado este video o si les pareció útil, por favor dejen su like, compartan el video con gente interesada en el tema y nos vemos hasta la próxima.